Hola, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio del podcast Transición Ecosocial. Lo realizamos Gabriel Ciccini y quien les habla Danilo Castelli. En este caso estoy yo solo, Danilo. Voy a hablar de la, el resultado de la jornada de lucha que tuvo lugar en Argentina este jueves, por lo que habíamos anticipado en el episodio anterior de la ley de tierras. Y voy a hablar de algo importante también como perspectiva para el futuro. Bueno, primero decir que en Argentina son los movimientos sociales, no los partidos políticos, quienes más se dedican a pensar cómo transformar nuestro país para que el pueblo viva bien. Una de las conquistas intelectuales de estos movimientos es la siguiente: no hay justicia social sin justicia ambiental. El actual gobierno de Milei en Argentina valida esa consigna en la práctica porque ataca a la población y a los ecosistemas al mismo tiempo. Además de ser un gobierno antilaburante, antijubilado, antidiscapacitado, antiinfancia, antijuventud, anticiencia y anticultura, también es un gobierno antihumedales, antirríos, antibosques, antimontañas y antiglaciares. Este gobierno tiene toda la intención de entregar los bienes comunes argentinos a corporaciones multinacionales. Ya lo vimos en abril con la derogación de facto de la ley de glaciares. Y lo vimos la semana pasada cuando intentaron derogar la ley de tierras rurales. La lección que tenemos de esta semana, y que es eterna en realidad, es que la movilización popular sirve. Decenas de miles de argentinos salieron a las calles este jueves en todo el país y ese hecho político tuvo un impacto, causó la caída de las alianzas que el gobierno había tejido con gobernadores y senadores y tuvieron que retirar del proyecto de ley que habían armado no solo el capítulo de derogación de la ley de tierras, sino el capítulo que también hacía una contrarreforma a la ley de manejo del fuego, ¿no? E impedía que se cambie el uso del suelo en aquellos terrenos que tenían un bosque que se había incendiado. Bueno, esto es una importante victoria, ¿no? Pero es una victoria parcial, ya que sí logró pasar un capítulo que facilita los desalojos de las comunidades indígenas y que además pone trabas a las expropiaciones. Entonces necesitamos mantener la presión para cuando el proyecto vaya a diputados. Así logramos que se caiga entero. Pero más allá de la resistencia a los planes de Milei, que es lo urgente, hago este episodio para hablar de algo importante, que es qué país queremos, ¿no? Y hablo como argentino, para Argentina, pero esto se puede trasladar a otros lugares del mundo. Con todo el orgullo y la alegría que tuve por la victoria del jueves, hay dos limitaciones que tengo que señalar. La primera es el nacionalismo. Y la segunda es la ilusión en una versión nacionalista del capitalismo. El nacionalismo es muy útil como reacción defensiva contra la imposición de políticas coloniales. La sumisión de Milei al imperio yanqui, su defensa del régimen genocida israelí e incluso sus simpatías por Margaret Thatcher causan un tremendo rechazo, incluso en votantes de este gobierno. El uso de los símbolos nacionales y de la cuestión de las Malvinas en las manifestaciones del jueves pasado eran no solo oportunos, sino inevitables. Pero el nacionalismo argentino siempre queda en un lugar complicado cuando hablamos del genocidio de los pueblos originarios. Para los pueblos originarios, el Estado argentino fue Inglaterra, Israel y Estados Unidos todos juntos. Al día de hoy, bajo gobiernos de todo tipo, el principal verdugo de los pueblos originarios no es una potencia extranjera, sino el Estado argentino, que actúa como sicario de terratenientes
que generalmente son argentinos. El despojo que los nacionalistas tienen miedo de sufrir con la entrega del territorio a corporaciones y potencias extranjeras es el que vienen sufriendo los pueblos originarios desde hace 500 años. Las comunidades indígenas en la Argentina viven como los palestinos en Cisjordania, bajo peligro constante de desalojos violentos, sea por fuerzas estatales o paraestatales. Cuando la posición nacionalista solamente tiene en cuenta las necesidades y los deseos de los habitantes con nombres y rasgos europeos, su verdadero nombre es racismo. El reclamo de soberanía tiene que incluir a las demandas de los pueblos originarios, o siempre se quedará a medio camino. Para superar esta limitación del nacionalismo, necesitamos una posición humanista, donde el acceso a una vida digna sea universal y donde el suelo y el agua sean gestionados como bienes comunes. Esto quiere decir ni privados ni estatales, de las comunidades. Prácticamente todo el arco político argentino considera que la naturaleza es un lugar donde se extraen materias primas para que la industria las transforme en mercancías y luego esas mercancías sean consumidas. Esta es una mirada capitalista del planeta y de la vida humana, donde no tienen cabida ni la estabilidad de los ecosistemas, ni el buen vivir de los pueblos. Esto no se arregla usando la palabra sustentable. Esta manera de mal vivir tiene que ser descartada. La megaminería, el fracking, el monocultivo y los data centers son dañinos bajo bandera extranjera o bandera nacional. Para imponer estos proyectos a poblaciones que los rechazan, hace falta corrupción y represión. Que el ecocidio y la violación de derechos humanos se hagan en nombre de las inversiones extranjeras o de la patria, no cambia sus consecuencias. La oposición real a este sistema antivida no es proponer un capitalismo patriota en vez de un capitalismo cipayo. Tampoco lo es un capitalismo estatal totalitario, como en China. La oposición real es la que lucha por el buen vivir de las comunidades aquí y ahora, no como algo teórico o a postergar eternamente con tal o cual excusa. Hablo de proyectos que ya existen y necesitan apoyo y escala. Agroecología, permacultura, soberanía alimentaria, bienes comunes, democracia comunitaria, trabajo de cuidados. Ese es el vocabulario que corresponde a un nuevo proyecto de país y de civilización. Para concluir, la oposición al colonialismo va más allá del orgullo nacional o los intereses de un Estado. Se trata de defender las condiciones de vida de los pueblos. El nacionalismo puede ayudar en la lucha defensiva, pero no a la hora de elaborar un proyecto positivo de país. Para generar algo alternativo a lo que tenemos ahora, el nacionalismo se queda corto, porque sigue sujeto a la misma lógica capitalista, y por lo tanto antivida, que su competidor, el colonialismo. Necesitamos un proyecto político elaborado desde lógicas ecologistas y humanistas. El buen vivir, el paradigma que heredamos de los pueblos indígenas, es el mejor punto de partida para esa tarea.